Hola mis amigos, su programa Baluarte de la Verdad. Un saludo especial a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, tanto dentro de la República Dominicana como más allá. Adelante, Abraham, un saludo ahí a la gente. Señor Encarnación, un saludo a todos los que están ahí conectados con nosotros todos los domingos y como siempre, ¿no? Queriendo desde nuestra parte, desde esta tribuna, tratando de llevar un mensaje positivo a la nación y informativo también. Qué bueno que digas que positivo. Mira, el presidente de la República ha tomado una decisión conjuntamente con el Comité de Salarios, con los empresarios, de aumento salarial en 3 renglones del salario mínimo. Es una gran decisión que el presidente de la República ha tomado. Años que no se hacía eso. Está reanimando a la gente, reanimando la economía, aunque no se acerca a lo de la canasta familiar, que de acuerdo al Banco Central está en 37.500 pesos. Pero, como dice el pueblo, algo es algo. Mucha gente contenta, habla de inflación, la gente no entiende eso de inflación, y más como lo calcula muchas veces el Banco Central. Pero el que recibe un aumento se siente bien. Eso estaba congelado hace muchos años. Y por primera vez en la historia dominicana, un aumento salarial no lleva huelgas, piedras, quemas de gomas, tiros, bombas lacrimógenas y además muertos y apresados. Se hizo de una manera como tan fácil de que el presidente de la República, Luis Abinader, se sentía como un pez en su agua. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, que también hizo un trabajo extraordinario para que esto se produzca. Hubo unos 10 sindicalistas, entre comillas, que son empresarios. Dios los ha ayudado a vivir muy bien, muy buenos vehículos, buenas mansiones, ahora bien pensionados. Pero en fin, creo que es un acto de justicia para ver si ellos se retiran ya definitivamente para su casa y dejan libremente a los demás dirigentes sindicales. De todas maneras, hay que felicitar al presidente de la República en ese aspecto. Sí, definitivamente, Juan, señalar, como bien tú dijiste, cómo se logró ese consenso entre los representantes de las empresas privadas, el gobierno y los representantes del sector sindical. Lograr ese acuerdo ya porque era entendido que todos entendíamos la necesidad de ese reajuste salarial a los empleados y en las escalas que fue propuesto. Realmente fue sorpresivo para todos nosotros de que no hubo un debate, no hubo una discusión, como siempre estamos acostumbrados a ver a los sindicalistas hablar por un lado, a los empresarios por otro y al gobierno en el centro. En este caso se llegó a un acuerdo que frente a lo que es la inflación que están presentando la economía del dominicano, ese salario, ese aumento prácticamente va al tono de la misma inflación.
En la semana pasada yo tuve la oportunidad de analizar algunos precios de productos, el aumento, y efectivamente los productos han aumentado en un 18, en un 20%, y el reajuste salarial que anunció el gobierno está prácticamente en un 24%, lo que prácticamente anula hasta la fecha de hoy los aumentos de la canasta familiar en todos los sentidos. Bueno, el aumento más importante fue 21,000 pesos, pero esto, como dije, le da un oxígeno a la economía, al país, a la gente que está recibiendo eso. Es en ese sector. En el sector público no se ha hablado todavía de aumento, y en otros sectores de la vida económica nacional. Debemos pasar también que en menos de un año el presidente de la República, Luis Abinader, ha cambiado prácticamente todas las instituciones, entre ellas la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, y ahora va hacia el Tribunal Superior Electoral. Así es. Todo me está saliendo a pedir de boca. Naturalmente vamos a ver cuáles son los 5 jueces que van a salir. Son muchos aspirantes, casi cerca de 100. Que salga lo mejor. Naturalmente la línea del presidente de la República, del gobierno y del PRM, es que deben elegirse jueces independientes. Vamos camino hacia una justicia independiente. Ya lo puso en práctica en el Ministerio Público y también en la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, independientemente de que hay muchos sectores del PRM que querían aspirar a esos puestos y también habían creado un pequeño ruido, pero finalmente se impone la línea correcta del líder de la nación y del líder del PRM, que es Luis Abinader. Mira, Juan, en ese sentido, a mí siempre me cuesta un poco entender lo de la línea de jueces independientes, la coletilla de la independencia, o como muchos lo llaman, apolíticos. Realmente es imposible que podamos seleccionar jueces apolíticos o independientes. Lo que sí debemos estar claros, y lo que deben estar claros los jueces y los aspirantes a jueces, es que se está seleccionando personas para que hagan un trabajo, para que desarrollen un trabajo independientemente del partido político o de la facción de sus intereses, que desarrolle un trabajo lo más ajustado a lo objetivo, a la realidad, a lo que se le está contratando para hacer, no para ir a los puestos públicos, hacer campaña política y todo ese tipo de actividades que hasta el día de hoy, pues ya la población dominicana está cansada de ello. Se está tratando de seleccionar personas independientemente de su afiliación, pero que hagan un trabajo objetivo, el real trabajo en esas posiciones. Bueno, y lo más importante es el respiro que está sintiendo la gente, cómo se ha animado la noche o las noches en la República Dominicana, especialmente en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Ya hemos arribado a que de lunes a viernes hasta las 11 de la noche, y hasta ahí se puede inclusive la gente dar su petacazo, comprarlo, los sábados hasta las 9 de la noche y los domingos. La próxima semana, comenzando el 21, será hasta las 11 de la noche, de lunes a lunes. Y más aún, que el gobierno ha demostrado una eficiencia
y una empatía, una cara humana con relación a las vacunas, aunque hay todavía sectores que se resisten a hacerlo, porque en esta viña del Señor hay de todo. Gente supuestamente ilustrada que se resisten por miedo a ponerse la vacuna, no es por otra cosa, miedo a morir, pero si no se la pone puede morir, porque el 99.2% de los que están muriendo son aquellos que no se han puesto las vacunas. De esos 9 millones, hay casi ya 4 millones con la doble vacuna, el resto con una vacuna, y hay 100 y pico de mil Así es. con la tercera vacuna, entre los que me encuentro yo. Esto le trae un gran alivio a la gente emocionalmente hablando, porque la pandemia no solamente del COVID-19 ataca a la persona físicamente, sino que también lo ataca en su economía, en la parte de la socialización, desintegra familias, ha desintegrado las escuelas y los colegios, los trabajos, pérdidas de empleo, de economía, pero peor aún, los problemas emocionales que le ha creado a miles y miles de personas que yo puedo pensar que debe estar cerca de un 70%, porque hablando con un profesional de la psiquiatría y psicólogos, me decían que él y ellos creen que anda por ahí. Naturalmente ya eso ha ido bajando, aunque quedan las secuelas. Hay jóvenes, por ejemplo, que han muerto en su casa porque han tenido un dolor de pecho y no lo han llevado al médico porque quédate en casa, no vaya a los hospitales, a la clínica que contamina, y eso ha pasado. Entonces, realmente al principio no se estaba manejando a nivel mundial el COVID-19 y la pandemia como era debido. Por eso, sin medicarle nada, a mucha gente lo entubaban o le ponían sus abanicos y rápidamente lo mandaban donde San Pedro. Entonces, eso ha cambiado mucho porque ya los que manejan el tema saben cómo tratarlo inmediatamente se sienten los síntomas. Usted no tiene que hacerse ningún análisis, ninguna prueba, porque en lo que le dan los resultados, si usted pasó de 72 horas, se puede morir, o le toman los pulmones y es irreversible. Entonces, a veces los médicos, algunos médicos se equivocan, pero sabiendo lo que está pasando, cómo se enfrenta a ese COVID-19 desde que inician los síntomas. Hay mucha gente, yo no soy médico, que se han salvado porque se han llevado también de otros que le dicen cómo enfrentarlo preventivamente. Porque la gente también cuando se aplica sus remedios caseros, le funciona en muchos aspectos. Entonces, realmente eso se ha ido superando. Ya usted no ve esa cantidad de personas en cuidados intensivos, ha bajado considerablemente. Apenas ayer, el viernes y sábado, murieron unos 3, todavía aparecen infectados, pero cuando usted va y lo chequea, ninguno se ha vacunado. Ahora, yo creo que la gente que se quiera morir y usted lo agarra para que no se tire del puente, y si a la segunda vez se quiere tirar, usted lo agarra de nuevo. Si a la tercera se quiere tirar, déjelo que se tire, porque se lo va a llevar usted. Un grupo de irresponsables que se agarran hasta de la Biblia, diga para decir que no se vacunen, sinvergüenzas. Oye, charlatanes. Señor Encarnación. Y perversos, estoy hablando, y perversos. Ustedes tienen que entender que los demás tienen derecho a vivir, los que se han vacunado, o los que tienen una sola vacuna, o los que tienen 2, que van para la tercera. En fin, yo lo digo porque a uno le indigna cuando personas que se sobreentiende que tienen un poquito aquí de cerebro, oye, le salen con cosas a uno que son increíbles.
Yo creo mucho en la democracia, pero a veces hay que aplicarle la dictadura de ley a la gente. Sí, fíjate, aprovechando ese comentario de salud que tú acabas de hacer un llamado a las autoridades de salud pública. ¿Sabes qué? Noté hace unos días, y uno siempre lo ve en las calles, los famosos letreritos estos que se colocan en los postes de luz, de que se cura el cáncer, que se cura el SIDA, que se cura colocan el número telefónico. Creo que las autoridades de salud deberían darle seguimiento a este tipo de anuncios, porque eso es una estafa. Y muchas veces esas personas, las personas desesperadas con las enfermedades, llegan donde esos supuestos curanderos o médicos naturalistas y resultan ser estafados con una cantidad enorme de dinero. Entonces es un llamado a las autoridades de salud para que pongan atención en ese aspecto. Bueno, mira, vamos a ir a la pausa y regresamos inmediatamente con nuestro programa. Venimos con el tema de las premiaciones del gobierno dominicano, presidida por el presidente Luis Abinader, que va a ser canalizada por el ministro de Deportes, Francisco Camacho, y también vamos a venir con el caso haitiano y después también con el caso cubano. Esos son los 3 temas de la próxima pausa. Nos vemos ahora. No todo es negativo en el mundo, especialmente en la República Dominicana. Los atletas nuestros nunca han sido tratados adecuadamente. El Estado muchas veces se olvida de ellos, ganan medallas de oro, de plata, de bronce, ni siquiera una vivienda tienen, una pensión digna al final, su familia también garantizada en buenos colegios y universidades. Pero el gobierno anunció, el presidente de la República, Luis Abinader, y Francisco Camacho, ministro de Deportes, de que iban a premiar a aquellos atletas que ganen oro 12 millones de pesos. Los que ganen plata, 8 millones de pesos. Los que ganen bronce, 6 millones de pesos. Y también los entrenadores, las asociaciones y todo el que participe en esos eventos que apoya el Estado Dominicano, el gobierno dominicano y el Ministerio de Deportes, van a salir gananciosos con esos incentivos. Cuando un gobierno piensa en el deporte, que después de la alimentación, la salud, debe venir el deporte, porque el deporte evita que los jóvenes caigan en vicios de la droga, de diferentes tipos de drogas, que se pongan a delinquir por ahí, a robar, o que se metan en mafias. Eso lo evita. Este país tiene aproximadamente 12,000 comunidades y apenas hay unas 2,000 canchas en el país. La mayoría recibida por este gobierno como un cascarón, abandonadas a su suerte. Deportes que tenían 10 años y 7 años que no se practicaban por negligencia del Ministerio de Deportes y del gobierno
de los gobiernos pasados. Cuando hay una juventud pujante, aquí hay cerca de 900,000 jóvenes que ni trabajan ni estudian, los llamados nines, ni una cosa ni la otra. Pero al mismo tiempo también tenemos 2.200.000 jóvenes estudiantes en el país. Y hay que volver a los juegos escolares, rescatar eso, rescatar las canchas, los estadios, hacerles estadios de béisbol, de fútbol, canchas de voleibol, canchas de básquetbol, de tenis, de todos los deportes. Hacer un pool, lo llamadas villas deportivas. Si nosotros en esta etapa de la vida republicana no hacemos eso, habremos perdido. El gobierno debe, y parece que está en eso, invertir suficientes recursos en la construcción de áreas deportivas y también en el entrenamiento y la alimentación de todos los que participen en deporte, para que haya una sociedad más sana, menos enferma de lo que tenemos hoy. Mira, Encarnación, en ese sentido, no solamente la responsabilidad de que nuestra juventud practique deportes es del gobierno. Ahí hay una responsabilidad compartida con la familia, con los padres. Los padres deben de incentivar a sus hijos a practicar deportes por todos los beneficios que le trae la actividad física a la juventud. No solamente por lo que se decía antes que te aleja de las drogas, es que los deportes te mantienen activo físicamente, te eliminan esas toxinas del cuerpo y pensamientos negativos. Como dicen, el estar ocioso es el peor de los consejeros, el ocio, y los padres deben de incentivar a los hijos a practicar deporte. En este sentido, el gobierno, asignando esas premiaciones a los atletas que logren medallas en los Juegos Olímpicos, está haciendo un gran aporte y no se está pensando en el momento en que esos atletas lleguen a sus sectores, a sus barrios y que sean gratificados por esa actividad, cómo va a influenciar esa acción a los demás jóvenes. Y es loable, una felicitación al presidente Luis Abinader, al ministro de Deporte por hacerlo realidad y esperemos muchas medallas de oro. A lo que hay que dar una medalla de oro o la orden de Duarte Sánchez y Mella fue a los convocantes a la Plaza de la Bandera. Apenas fueron 30 en compañía de los reporteros y la seguridad del Estado. ¿Quién se cuidándolo ahí? ¿Quién se encargó de contarlo? Es increíble que el mismo Abraham estaba convocando por las redes sociales, ese que está ahí. Y yo le dije, hermano, nadie que esté absolutamente sano de la cabeza va a esta altura del juego a estar protestando cuando inclusive hablaban de que había que levantar el toque de queda en un momento que ya hasta las 11 de la noche se vende la bebida y la gente se está dando su tablazo. Pero no solamente eso. ¿Quién va a seguir a corruptos, a gente perseguida por indelicadeza? Pero de todas maneras, olvidémonos de eso. Mira, hay un asunto en el campo internacional, Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela. Es lamentable
que por lo menos en Cuba haya una situación tan difícil, ya un régimen con 62 años en el poder, un anacronismo, además de la crisis generada por el COVID-19, la mala gerencia de los gobiernos cubanos cuando tenían miles de millones de dólares apoyados por Rusia, el bloqueo, que es verdad que es duro y eso atenta es contra la población, porque la cúpula del gobierno cubano está bien, tiene todos sus problemas resueltos. Yo creo que hay que dejar que allí se pueda desarrollar un proceso pacífico, democrático y de que los cubanos sean los que resuelvan su problema. Está latizando esas protestas y como vemos el exilio cubano, una parte de ellos envalentonados y calenturientos, tratando de forzar a que eso se derrumbe más rápido que de pronto, están afilando cuchillos para su propia garganta. Porque usted se imagina, si de esos millones de cubanos, 2 millones cogen para Miami, en alta mar, como hicieron en el 94 con los Marielitos, sí, que le metieron cerca de 200, 300 mil cubanos, lo peor de la sociedad cubana, y después estaban al grito. Dejen de estar puyando las avispas. Yo creo, independientemente, que Cuba tiene que abrirse al sistema democrático. Tiene que dejar que allí los partidos resurjan o surjan, que no haya un solo partido gobernando en Cuba. Porque no es realmente justo que no haya ni siquiera jabón para bañarse, pastas de dientes, toallas sanitarias para las mujeres, pero es porque no tienen dinero para comprarlo, porque el turismo se ha ido al pique. Aparte también de que no hay remesas como hay aquí en este país. Entonces, hay una situación muy difícil, hay que reconocer muchísimas cosas positivas del gobierno cubano, en el campo de la educación, de la salud, pero ellos inclusive han sido diezmados y golpeados por el COVID-19 y no han podido recibir la solidaridad de China, de Rusia, de Irán, esos países que viven apoyando, entre comillas. ¿Por qué no le envían todas las vacunas que ellos necesitan sin cobrar, regalándolas? Pero Encarnación, en ese sentido, se suponía que con la desaparición de Fidel Castro, eventualmente se iba a ir dando esa transición, la transición que necesita Cuba, de pasar del régimen socialista a una democracia más participativa. Luego llega Raúl y Raúl viene con el mismo libro. Raúl se va y deja al presidente actual, pero el presidente actual se mantiene con el mismo régimen. Un régimen que ahora mismo está enfrentando, porque recuerda, no es un asunto de Estados Unidos. Ya ese bloqueo tiene años. Lo que está enfrentando el régimen ahora mismo es la crisis que está generando la pandemia COVID-19, que no tenemos nosotros acceso a muchas de esas estadísticas en Cuba, que hasta cierto punto creíamos que ellos tenían esa situación más controlada, pero aparentemente no es así. Entonces, muchos factores que están surgiendo ahora, que están presionando a la población, aparte de el porcentaje de la población que entiende que el gobierno que lo preside no es legítimo. Hay una situación de carencia en Cuba, una situación difícil, laboral, alimenticia, de medicamentos, de suministros. Se complica mucho más inclusive con la situación del suministro eléctrico ahora mismo en Cuba, en donde las autoridades están anunciando que las termoeléctricas están fallando y un consumo en aumento. Entonces,
hay una situación de verdad explosiva Hay en una Cuba. situación, sí, así es, una situación de carencia increíble. A Venezuela no ha podido ayudar, no lo va a poder ayudar porque tienen problemas terribles. En Venezuela también hay una descomposición social Así es. mayúscula. Más de 6 millones de venezolanos han viajado al exilio económico. Y además hay que decir que allí, aunque Maduro desafía a la oposición que está atomizada, que participe en las elecciones, inclusive lo está diciendo ahora, participen ahora, inscríbanse. Digo, mantuvo proscrito todos los partidos y ya le levantó, aparentemente, está diciendo Capriles que quiere aspirar a la presidencia, tírense, o el mismo Guaidó. Yo pienso que a pesar de eso, Maduro mantiene un mayor control de esa nación, a pesar de que hay unas bandas de ambos, de oposición y de gobierno, que actúan en los cerros y actúan en los barrios de Venezuela, en Chacaíto, Chacao, Cementerio, El Silencio, etcétera. Ahora, ¿qué te dice esto a ti? Lo mismo está pasando en Venezuela, que el socialismo y el comunismo como tal nunca ha existido. Esa es una ideología nunca conseguida. Yo creo que lo que más le conviene al mundo es que haya gobiernos alternos, de que por lo menos la democracia sea buena o mala para unos y buena, deben de practicarse. Por ejemplo, lo que pasa con Daniel Ortega. Daniel Ortega pierde las elecciones, la primera vez que llegó al poder, que duró varios años. Gana Violeta Chamorro, vuelve a las elecciones y gana. Y ahora, como aparentemente puede perder, está metiendo preso a todos sus ex compañeros del grupo del sandinismo que lucharon contra Somoza, para él imponerse en las elecciones, creo que son en noviembre. Así no se vale, Daniel Ortega. Usted es un hombre completamente arcaico, donde la mujer se dice que es la que manda en Nicaragua. Un pueblo, un país que no se ha desarrollado de nada. Claro. Mira, es más, te puedo decir que Nicaragua, la capital, está menos desarrollada que el ensanche Osama. Yo que he ido allí. Pero es que se vuelven terco con el poder. Y realmente esa ambición. Lo mismo ha pasado con Maduro. Si Maduro deja que gane la oposición, a los 4 o 5 años vuelven de nuevo, Claro. porque esa situación allí es tan explosiva, la situación social y económica, que es imposible, ahora la repetición, Claro. mantener un gobierno más allá de un periodo. Pero óyeme, Entonces, Encarnación, justamente ahora con las protestas en Cuba, el presidente cubano lo que le pide es a los revolucionarios y a los comunistas salir a defender el régimen. Eso, es decir, tú estás no, llamando a un torpe, colapso total, qué torpeza le está, a un desastre. Le está dando municiones al enemigo. ¿Entiendes? Bueno, eso es un infantilismo de él. Fuera de sentarse y escuchar las protestas y trabajar. Él parece que nunca estudió a Lenin, claro, que hablaba del izquierdismo. Es que viene de la misma escuela de Fidel. No. Fidel era un genio. Del izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, él parece que nunca leyó eso. Pero cuando vamos a Haití, Haití es una situación bastante difícil, explosiva. Suerte que Estados Unidos dice que ellos no reconocen a José, al que está siendo acusado por los colombianos y por las investigaciones que se están haciendo, y además por los conocimientos que se tienen ya de eso, de que él fue el que dirigió supuestamente el magnicidio a Juvenal Moïse. Se hablaba de que aquí se habían reunido para conspirar. Ya los Estados Unidos dijo que no, que eso, los investigadores. Pero eso tampoco es problema. Y además, parece que fue en Estados Unidos, en Miami, pero el asunto es que como ese llamado médico, entre comillas, Cristian Massou, algo así, organiza eso como autor intelectual y ha creado esa situación. Suerte que el gobierno dominicano
ha estado ayudando a Haití en el sentido de abrirle la compuerta para que compren alimentos, porque imagínate usted, mandaron primero 20 tanqueros de gas, después hoy sabemos que tanto viernes le abrieron las compuertas para que la gente compre, y tienen esa ventaja. No sé dónde los haitianos consiguen cuartos. Óyeme, con esa crisis que hay. Es que tenía que abrirlo, Juan, tenía que abrirla ellos mismos. Creo que 24 horas después del magnicidio ya estaban aperturando los aeropuertos y las aduanas, porque tú no puedes provocar una situación de desabastecimiento en el mercado de Haití. Digo, de hecho ya ellos las tienen. Ahora tú no puedes crear otra crisis encima de la crisis ya existente de productos de comestibles. Además, a nosotros nos conviene, antes de irnos a la pausa, porque son 20 millones de dólares semanales que se mueven en ese mercado. Sí, se prevé 100 tanto millones de dólares de mensuales. ambos lados, en two-way. Naturalmente, la frontera está controlada, está sellada, y como forma humanitaria se está dejando fluir ese mercado. Y nos alegramos mucho, porque imagínese usted que esos haitianos muertos de hambre cojan para acá. No hay muro, ni hay guardia que los detenga. No importa que haya 9.000 o 10.000 guardias, porque la guardia de aquí no va a caerle a tiro a los haitianos, ni los va a fusilar. Entonces, ellos prefieren morir a tiro antes que morir de hambre. De todas maneras, no va a pasar eso, pues tenemos un presidente completamente humano y que además está llamando a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, para que no nos deje ese problema a nosotros. Tienen esa crisis ahora y si en los 3 meses se estabilizan porque ya se convocan elecciones, viene otro gobierno, viene otro congreso, se olvidan de Haití como pasó con el terremoto. Esperamos que no. Nos vamos a la pausa y regresamos con otros temas importantes en el colofón de este programa. Mira, Abraham y amigos televidentes, uno tiene que hacer una reflexión ante todo lo que puede pasar en el mundo, en la República Dominicana, en la sociedad, en el grupo primario más importante que es la familia. Los partidos políticos, los líderes políticos, los empresarios, los comerciantes, la guardia, la policía, los religiosos, todo el espectro político, social, económico, cultural de la República Dominicana. Realmente somos perecederos. El promedio de vida de nosotros, los seres humanos, está entre 75, 76, algunos vamos a llegar a algunos 100. Pero, ¿qué es lo que le pasa al ser humano? El ser humano, como tal, no se ha desarrollado. Se ha creado cambios enormes en las tecnologías, en la vida, por los cambios dialécticos, cuánticos que ha tenido el universo. Pero, ¿qué es lo que se le mete a la gente? ¿Por qué esa ambición de riquezas al vapor, ilícitas? Yo conozco decenas de políticos, funcionarios, empresarios, comerciantes, guardias, que no tenían en qué caerse muertos. Pero aún así, usted consigue dinero
y ya tiene suficiente para usted vivir y su familia, ¿por qué te involucras en cosas así tan terribles? Mira, como ha pasado con, por ejemplo, con el de la Hoy Soy, que le llaman Miguelín Pimentel, que en cualquier momento se dice que lo pueden alar. Un hombre que tenía más de 10,000 millones de pesos en construcción privada, se mete ahí y ahora le tienen un expediente con relación al Darío Contreras y a supuesta sobrevaluación de eso y otros casos más. Jean Alain, que declara cuando llegó a la Procuraduría que tenía casi 300 millones de pesos y mucho más de ahí, y de buenas a primeras, hace supuestamente todas estas fechorías en la Procuraduría General de la República, que combate el narcotráfico, combate los delitos, el crimen, el robo, el narcotráfico. Y usted de buena primera desacredita al Ministerio Público, al país, a su partido, a su gobierno, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a todo el que está cerca. Pero usted, como otros prepotentes altaneros, narcisistas, vivían en mansiones o viven, momentáneamente están de vacaciones en Najayo, en villas y resorts, y hoy, avergonzados si es que tienen vergüenza, en un cuartito de 4x4, sin aire acondicionado, sin camas adecuadas, como que dice, bueno, si usted está privado de libertad, le decía él a los presos cuando él iba a las cárceles, esa es la cama que usted se ganó y se merece. Mirando por una ventana con unos barrotes, después que usted era el superpoder, que mandó a buscar fuera protección privada de alto calibre. Y ahora, pero también yo le digo a los de ayer y a los de hoy que están gobernando, que deben mirarse en ese espejo, porque a algunos como que se le olvida que pueden caer presos hasta por llevarse un huevo. Manejar bien las cosas, no coger miedo, trabajar, tomar decisiones dentro de la Constitución y las leyes y las buenas costumbres y la educación hogareña. Como dice el presidente de la República, tengo amigos pero no cómplices, que ha demostrado y sigue demostrando que es un hombre transparente, cristalino, junto a su familia, Raquel Arbaje y la mayoría de los funcionarios de este gobierno. Muchos son amigos míos. Le digo, cuídense, que los están velando. Así es, Juan José, a todo eso que tú acabas de decir, pues tengo muy poca cosa pocos detalles que dar. Solo recordar que las cárceles estarán ahí, que los expedientes seguirán surgiendo de los de antes, de los de ayer, de los de hoy y de los del futuro, que las medidas de coerción también seguirán siendo aplicadas. Lo ha agitado, curso. Sí, porque esa es la vida. Y, mira, Brian, y el estamento de justicia está ahí esperándonos a todos. Yo sé que tú venías por ahí con esa filosofía, no sé, como diciendo, a los de ahora, cuídense que a usted le va a pasar lo mismo. No, es que yo estoy abogando, Juan, por una aplicación de justicia lo más diáfana y pulcra posible. Abraham. Lejos de la política, porque
como siempre he dicho y escribo en mis redes, los que hoy estaban ayer, y los que en las posiciones, y los que están en la posición hoy podrán ser los de mañana. Entonces, aquí lo que hay es que... Eso te lo voy yo a aclarar en el sentido de que los que han metido la pata en este gobierno le han dado duro. Claro. Y tú lo sabes, porque Y hasta la lotería seguirá así. y otros casos más. Por eso no hay que llamar. Y seguirá así. Lo que hay que llamar la atención de que no se metan en rojo. De todas maneras, para concluir, el que creó la guillotina en Francia, Guillotín, y Robert Pierre fue el mayor abanderado de ella, que hizo llegar a la guillotina a decenas de contrarios políticos. También fue guillotinado, y Guillotín también fue guillotinado. Eso le está pasando a Jean Alain Rodríguez. Sí, pero Jean Alain Rodríguez y otros más que creían que tenían a Mágaro cogido por el rabo, y resulta que se han dado cuenta hoy que en esa nebulosa que vivían, ese paraíso que vivían terrenal, hoy precisamente hoy, están en el paredón moral y en el infierno de las cárceles dominicanas. Nos vamos a ver en el próximo programa, Baluarte la Verdad. Y recuerden, mírense en el espejo, en un ángulo de reflexión, como se dice en psicología social, para que no se le pegue el toro que es.